Viernes 17 de enero de 2020, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila, miembro de la Comisión de Fiscalización. Los conflictos internos del CNE, de un Consejo Nacional de Partido Único a uno pluralista que representa a los partidos políticos más votados. A las puertas de las elecciones de presidente y asambleístas en 2021, la estructura orgánica de poder correísta en el CNE sigue intacta. También estará con nosotros Patricio Acosta, coronel que participó en la asonada que tumbó al expresidente Yamil Maguad. Según Maguad, el golpe de Estado estuvo planificado, no fue espontáneo. La dolarización, la firma de la paz con el Perú y el derrocamiento de Maguad. La perspectiva de un coronel en servicio pasivo a pocos días de que se cumplan 20 años. También nos acompañará Rosa Matilde Guerrero, asesora de la Superintendencia de Bancos, experta en finanzas internacionales. La banca y su crecimiento, pero con una eficiente inclusión financiera de los ecuatorianos. Y el ingreso de la banca extranjera para que la competencia regule costos de servicios y tasas de interés. Lo analizaremos. Y más de 115.000 personas en el Ecuador perdieron su trabajo adecuado en el último año. Así lo registran las últimas cifras de empleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Sin embargo, el gobierno considera que el año pasado hubo proyectos que fomentaron el empleo formal. En rueda de prensa, las autoridades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción e Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, presentaron las cifras de la última encuesta sobre el empleo en el Ecuador. Los datos señalan que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, es decir, en el último año, más de 115.000 personas perdieron su trabajo formal. Sin embargo, el ministro Andrés Madero señaló que si se compara de forma trimestral, el empleo adecuado mejoró en 2019. Las estadísticas hay que analizarlas en todo el contexto, no se puede analizar solamente una cifra o una variación. La visión del gobierno nacional es que durante el año 2019 se nota un franco y consistente crecimiento en esta cifra de empleo adecuado. Y dice que si el empleo formal se pudo haber deteriorado, hay dos razones. Anualmente 160.000 personas por lo menos se incorporan a la población económicamente activa y esto influye en las cifras de empleo. Inmigración extranjera, no solamente en el Ecuador, sino regional. Ustedes conocen claramente el problema regional que se generó con la salida de los venezolanos de su país. Según los datos del INEC, de la población económicamente activa, las personas sin un empleo formal en el último año son más de 4.952.000. Sin embargo, las autoridades insistieron en que 2019 fue un año positivo incluso en las inversiones que a criterio de ellos generaron trabajo. Que se han firmado contratos de inversión en el año 2019 por más de 1.200 millones de dólares con un impacto referido al número de empleos directos con cerca de 7.000 empleos directos. Según datos del INEC, el desempleo en el Ecuador en diciembre de 2019 fue de 3,8%. La encuesta de empleo en el país fue realizada en más de 17.000 hogares de 5 ciudades, entre ellas Quito y Guayaquil. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. En la Comisión de Fiscalización se ventilan las acusaciones en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Ella resume todo a que una organización política la quiere fuera del cargo. Que las acusaciones no son sino un compendio de confusiones. Pero esta mañana nos acompaña el asambleísta Ángel Gende Calasacón, electo por el movimiento Alianza Sáchila, integrante de la Comisión de Fiscalización asambleísta. Buenos días. ¿Cómo valora usted las pruebas y comparecencias que se han dado hasta este momento? Bueno, gracias por la oportunidad. Muy buenos días, Arabajoe. En ese contexto hay que analizar el momento político. No nos olvidemos, pueblo ecuatoriano, que el Consejo Nacional Electoral viene arrastrando un sinnúmero de problemas desde el momento que el correísmo desbarató el sistema de partidos políticos y empezó a manejar solamente un partido político a nivel nacional. Por lo tanto,
todo el esfuerzo que se hizo mediante consulta popular y luego el Consejo de Participación Ciudadana en transición nombró a los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. Desde ese punto de vista, ahora nos encontramos frente a una situación de enorme problema que vive en este momento nuestro Consejo Nacional Electoral a las puertas de otro proceso electoral del 2021. Ahora, si nosotros valoramos las pruebas de cargo y de descargo que precisamente estamos llevando en este momento, de los 4 elementos sustanciales que han sido planteados, los juicios políticos, como es el tema del caso de Yasunidos, tráfico de influencias, irregularidades en el proceso electoral de la provincia de Los Ríos y obviamente la falta de auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Esos son los 4 elementos de juicio político que nosotros estamos analizando. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que nosotros esperábamos que los comparecientes a la Comisión de Fiscalización lleven pruebas contundentes sobre los 4 elementos. Pero nosotros hemos encontrado, aparte de los 4 elementos, otros temas más complejos y más complicados, inclusive dentro del proceso de investigación. Por ejemplo, esta trama de repartirse el pastel entre los miembros de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, en donde el consejero Pita manifiesta que la ingeniera Atamaí manejaba tantas direcciones, tantas provincias, el consejero Cabrera tantas direcciones, tantas provincias, la consejera Acero tantas direcciones, tantas provincias, y a nosotros no nos tocó nada. Dígame entonces una cosa, asambleísta Gende, ¿es este juicio entonces la consecuencia de un mal reparto? Este juicio claramente hace entrever que hay pugna de intereses y mal reparto de la torta del Consejo Nacional Electoral. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Entonces, por lo tanto, estos elementos que le estamos dando, mucho más allá del tráfico de influencias que pudo haber, también hay otro elemento sustancial. Aquí hay un memo y un oficio en donde la consejera Acero, mediante un memo, aquí está subrayado en verde, mediante un memo, indica que dentro del personal que contrate el Consejo Nacional Electoral para su despacho está el nombre del señor Luis Tarquino Loyo, quien está justamente procesado. ¿Qué es lo que usted plantea entonces, asambleísta? Que el juicio no se hace solo contra Diana Atamaín, sino también en contra de todos quienes integran la mayoría o contra todos los vocales del Consejo Nacional Electoral. Vea, el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo colegiado y por lo tanto uno de los sistemas que debe garantizar la transparencia electoral en un Estado democrático. El cuerpo colegiado en sí ha fallado, ha fracasado. Hay una pugna de poderes ahí, hay una pugna de mal reparto y entonces, por lo tanto, yo considero que un nuevo juicio político deben irse todos porque no hay garantías absolutamente en nada. Porque si nosotros miramos tráfico de influencias, el mismo consejero Pita tiene familiares que han sido y están siendo procesados por el mismo tráfico de influencias que encabeza el señor. Ahora, dígame. Sí, todo esto que usted señala se ha ventilado, incluso lo ha expresado la presidenta Diana Atamaín, lo relacionado con el consejero Pita, pero 2 consejeros, el señor Pita y el señor Luis Verde Soto, reclaman que la presidencia del Consejo Nacional Electoral goza de superpoderes para manejarlo todo, dejándolos a ellos, a expensas de la voluntad de quien esté a la cabeza del organismo. Ellos dicen, en lo polémico nosotros no hemos votado, en lo polémico, en lo cuestionado, nosotros no hemos participado. Yo le pregunto, esa herencia del correísmo que acostumbró a aceitar los ejercicios del poder total basados en reglamentos,
y qué es lo que le da superpoderes a Diana Tamaint. ¿Se tiene que cambiar o piensan ustedes, los políticos, que es mejor mantener esa superestructura para que el día que les toque también poder hacer de todo y lo que sea en cualquier organismo del Estado? Desde mi punto de vista hay que revisar todo el sistema electoral. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional recientemente se aprobó algunas reformas al Código de Democracia, se ve que esto no es suficiente. Al interior, el aparataje del Consejo Nacional Electoral es ahí, sus reglamentos, sus procedimientos, que hay que revisarlos. Si los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, en este momento, por sus peleas internas, por su mal reparto, que ahora otros quieran manejar el pastel completo, eso nosotros no lo vamos a permitir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, aparte de este juicio político, desde mi punto de vista, deben irse todos y obviamente revisar estrictamente, de manera urgente, porque nosotros estamos a puertas de un nuevo proceso electoral y este Consejo Nacional Electoral no da las garantías por sus pugnas internas. Entonces, por lo tanto, esto debe ser revisado, la actuación de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Ahora, dentro del proceso que se desarrolla en la Comisión de Fiscalización, faltan todavía algunas comparecencias, entre ellas la de la presidenta Diana Tamaint. ¿Cree usted, asambleísta Gende, que esto pasará al Pleno de la Asamblea o de la Comisión de Fiscalización no pasa? A ver, debe ser una responsabilidad desde la Comisión de Fiscalización y vamos a trabajar y vamos a presentar un informe para que esto se debata en el Pleno de la Asamblea Nacional y que el país sea testigo y que no solamente queden los 13 miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, sino que su debate, su análisis, su propuesta de mejoramiento, las responsabilidades que tenemos los ecuatorianos, la responsabilidad que tienen los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, tiene que ser transparente y debatido a nivel nacional. Que se sepa los errores que han cometido no solamente un consejero, sino todo el sistema electoral que tiene nuestro país. Por lo tanto, esto, desde mi punto de vista, al menos yo, mi votación será para que esto se discuta en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero si llegara a pasar al Pleno, resulta que 91 votos son los que se requieren para censurar y destituir a un funcionario, y 91 votos son demasiadas voluntades, difíciles de conseguir tomando en cuenta que los vocales, al menos 4 de ellos, son auspiciados por las organizaciones políticas representadas en el Legislativo. Bueno, justamente usted tiene mucha razón y obviamente el pueblo ecuatoriano tiene que ser testigo del comportamiento de cada una de las bancadas, del comportamiento de cada uno de los asambleístas, y esto también da lugar a una reforma constitucional. ¿Cómo va a ser posible que a un asambleísta se lo pueda destituir con 71 votos y a un funcionario, sea ministro o de otra categoría, nosotros tenemos que tener más de 91 votos? Entonces, esa es una de las situaciones que hay que desbaratar, ese modelo correísta, centralista, que todavía seguimos heredando. Y entonces, desde ese punto de vista, son estas reformas constitucionales también que hay que trabajar a la par para devolverle la transparencia, la democracia, la participación a nuestro país. Son elementos sustanciales de análisis, de reforma y obviamente, independientemente de los 91 votos que se pueda o no se pueda tener en la Asamblea Nacional, esto tiene que ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional como la máxima autoridad del país. Y sí que es bastante lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, que al día de hoy todavía no cuenta con una agenda para el 2020. Ángel Gende, asambleísta de la Comisión de Fiscalización por el Movimiento Alianza Sáchila, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Sara Majoe. Vamos a una pausa y al volver, Patricio Acosta, coronel que participó en la asonada que tumbó al expresidente Yamil Maguad. La dolarización, la inflación, la firma de la paz con el Perú y la caída de un presidente con indígenas y militares en las calles. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. El próximo martes se cumplen 20 años de la revuelta indígena y militar que terminó con el gobierno de Yamil Maguad. Un presidente que en 7 meses logró licuar los 66 puntos de popularidad con los que asumió el poder y los hizo 14 en apenas 7 meses.
Esta mañana nos acompaña el coronel Patricio Acosta, quien formó parte del grupo de coroneles que, insubordinados, decidieron tomarse el poder, aunque esa aventura apenas les duró unas horas. Coronel Acosta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Por qué se cae Yamil Maguad? ¿Por qué se levantaron los coroneles? Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la oportunidad. Primero, se me ha permitido presentar un saludo muy cordial a esos jóvenes estudiantes de la ESPE que en el grado de subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, también ofrendaron su carrera por hacer algo por todos. Efectivamente, el 21 de enero nosotros sentimos la necesidad de apoyar al pueblo en su justa necesidad. ¿Cuál era su necesidad? De decir basta a uno de los gobiernos más corruptos en esa época de la historia del país. Y para eso, obviamente, tocó despojarnos de nuestros intereses y hacer algo por todos. Miren ustedes, el 21 de enero nosotros decidimos decir hasta aquí y no podemos nosotros enfrentarnos al pueblo porque esa era la orden de reprimir al pueblo para defender al presidente de ese entonces. La Constitución y nuestro juramento nos impide el emplearnos en guerras fratricidas, es decir, contra nuestros propios hermanos. Es por eso que decidimos insubordinarnos ante los mandos militares que tampoco hicieron caso de la norma constitucional que permite a los ciudadanos hacer no levantamientos populares, pero sí hacer reflexiones y exigir a las autoridades los cambios correspondientes. Pero esos hechos del 21 de enero jamás fueron analizados ni comparados tampoco con lo que sucedió en octubre, lamentablemente, esos hechos. ¿Y por qué digo que no se hizo nunca un juicio crítico? Porque precisamente cuando hay levantamientos populares, nosotros los militares estudiamos las guerras contra subversión, contra grupos subversivos, y precisamente los movimientos de masa son los escenarios más propicios para que se puedan infiltrar gente de todo tipo para producir lo que se produjo, es decir, afectación a la propiedad privada, daños, incertidumbre, muertes, terror, que es lo que no se debía permitir. Coronel Acosta, pero que no solamente se pueden infiltrar elementos subversivos, sino también intereses políticos. Entre la decisión de dolarizar y la caída de Yamil Maguad transcurrieron 12 días, pero el expresidente sostiene que su salida del poder no tenía esa causa, esa razón. Lo invito a escucharlo. Yo creo que porque mi caída estaba planificada, organizada y decretada antes de que dolarizara. Había personas que estaban lucrando detrás de eso. Y algún día se sabrán los nombres. Pero no es que el golpe de Estado como se produjo ese día viernes, con un coronel viniendo con otro grupo de militares, entrando al Congreso, fue algo que se produjo espontáneamente en esa mañana. Ese grupo de la oficialidad del ejército, básicamente, que resolvió unirse a la manifestación de la CONAIE, ¿en qué momento lo resolvieron? ¿En horas o en meses, como dice el expresidente Maguad? Bueno, particularmente en mi caso fue en horas, porque fue el coronel Lucio Gutiérrez quien fue a buscar mi inmunidad para unirnos a la justa necesidad del pueblo, que no era precisamente el reclamo expedito de la dolarización, no, acordémonos del feriado bancario. Acordémonos qué daño se causó con el feriado bancario, la migración, las muertes que ocurrieron de ecuatorianos que en su búsqueda, en su desesperación por buscar mejores días para sus familias, tuvieron que emigrar. ¿Y quién se favoreció del tema primero del feriado bancario? Hay muchas personas que hasta hoy no cobran sus ahorros que tenían, hasta la fecha de hoy. Imagínense el daño tremendo. Entonces no era solamente el tema de la dolarización, que ciertamente es un sistema económico que ha permitido una cierta estabilidad en el país, seguro. Coronel, pero no terminaron siendo utilizados los militares que se levantaron y los indígenas por quienes al final de esta historia terminaron con los bolsillos llenos, beneficiados por el diferencial cambiario, que es lo que propone como tesis el expresidente Maguad. Mira, finalmente los únicos perjudicados del 21 de enero fuimos los militares, porque fuimos los únicos que perdimos nuestras carreras, nuestra libertad, la tranquilidad familiar, la oportunidad de seguir desarrollándonos. ¿Por qué? Por unirnos al pueblo para evitar otros actos vandálicos que bien se podían dar. Entonces, eso no se ha analizado tampoco. De tal manera que, repito, los únicos perjudicados fuimos nosotros. Y obviamente se mantuvo el statu quo
¿verdad?, donde toda la sociedad políticamente organizada, es decir, los partidos políticos, continuaron en el usufructo de la política, y esa es la verdad. Y tiene mucho sentido esto que usted señala, que la caída de Maguad no responde al decreto de dolarización, sino al feriado bancario que provocó, pues, conmoción económica y social en el país, porque resulta que al día siguiente del derrocamiento de Yamil Maguad, los indígenas volvieron a sus territorios, los militares, unos a sus cuarteles, otros fueron a la cárcel, y la dolarización siguió. Ya cumplió 20 años y nunca más se volvieron a levantar militares ni indígenas contra ella. Sí, y usted tiene razón al decir que Fuerzas Armadas han sido utilizadas. ¿Y por qué no han sido utilizadas? ¿O por qué han sido utilizadas? Precisamente porque no se tiene un conocimiento cabal del derecho constitucional. Miren ahora lo que dispone la Constitución, y ahora soy abogado y por eso puedo referirme en tal sentido. El artículo 151 y 159 en relación a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que dice claramente que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones protectoras de derechos, garantías y libertades ciudadanas. Protectoras, vale decir que si yo siento afectado mis derechos, tengo la facultad constitucional de ir ante la autoridad militar o policial a decir, señor, están afectando mis derechos y mis garantías constitucionales. Y por su parte, las autoridades también militares o policiales tienen la obligación constitucional de protegerme. Más allá, el artículo 159 también dice que Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Analicemos, ¿obedientes a qué? Por supuesto, a la Constitución, a la ley, a la norma, y también a actos de guerra y predisposición para ello, porque para eso uno no se puede oponer, para eso nos preparan, ¿verdad? Ahí no podemos deliberar. Ahora, vean ustedes que los militares también ya están sufragando, ¿no, verdad? Estamos también deliberando, vean ustedes, y usted puede deliberar órdenes mal dadas porque primero están los derechos humanos ante cualquier situación. Y termino con esto, que dice la norma constitucional, y se sujetarán estrictamente al poder civil y a la Constitución. Entonces la pregunta es básica, ¿qué es más, la Constitución o el poder civil? Sin duda la Constitución, porque de ahí se deriva el poder civil. Ahora, coronel, hay otro elemento que ocurrió durante el gobierno de Yamil Maguad. Se firmó la paz con el Perú y un sector militar no estaba muy contento. Es más, había un sector militar que estaba en desacuerdo con los términos de esa firma. Esto le terminó pasando factura al expresidente. También puede ser porque el sentimiento militar es uno cuando uno entrega la vida por defender los intereses de la nación y de todo el Estado ecuatoriano. Sin duda, el haber pactado 1 kilómetro que ni hasta la fecha de hoy se tiene acceso, el debido acceso, que supuestamente fue el gran acuerdo o el gran logro de Maguad, ¿verdad? Pues sin duda generaba también una intranquilidad, porque las muertes ocasionadas en defensa de nuestro territorio no fueron 1 o 2 personas, fue la expresión más real y auténtica del grado de preparación de Fuerzas Armadas en ese entonces, en la cual con menor armamento, con menor tipo de gente, se expresó que era un ejército muy preparado, y por eso la victoria del CENEPA. En consecuencia, sí se puede decir que hubo cierto grado de resentimiento cuando se entregó nuevamente en la mesa diplomática el territorio y la soberanía nacional. Pero la política da vueltas, ¿no? Y ustedes que derrocaron a Yamil Maguad, después fueron poder y fueron también derrocados. En el primer caso señalan ustedes que no hubo golpismo, en el segundo sí. Bueno, yo no mantengo eso porque recordemos a la historia que yo supe retirarme a tiempo antes de que suceda lo que sucedió. Y recordemos a la historia que al expresidente yo le canté que estaba con un pie afuera y le canté 5 meses antes de haberme retirado yo, tanto del partido al que yo lo formé, al que yo lo creé, yo lo defendí, y luego tuve que retirarme porque vi que las cosas no iban por el lado que se había planificado. Sí, pero dentro del análisis que usted pueda realizar, ¿hubo o no hubo golpismo? Usted señala en el primer caso, en el de Maguad, no hubo, fue una acción cívica y patriótica. En el segundo, en el caso de Lucio Gutiérrez, ¿qué hubo allí? Analicemos los golpistas, es muy bueno analizar eso. ¿Qué pasa cuando vienen las crecientes o diríamos la insatisfacción de la gente?
es captada supuestamente por la sociedad políticamente organizada. ¿Quiénes son? Los partidos políticos. ¿Quién va a golpear la puerta de los cuarteles cuando suceden estas cosas? Son los partidos políticos. Y luego vienen los datos, los hechos que se dan, que están en la historia bien escrita. ¿Y quién se ha quedado en el poder? Es la misma sociedad políticamente organizada. Entonces, ¿dónde están los golpistas? Están ahí mismo. Estamos tomando de acuerdo, estamos quedando de acuerdo en que siempre han utilizado a Fuerzas Armadas para los intereses políticos. Entonces, para evitar este uso indebido de Fuerzas Armadas, ¿qué hay que hacer? La instrucción, es decir, la Constitución debe ser perfectamente conocida ¿por quién? Por los mandos militares, mandos policiales y todos sus miembros. Yo comparto con las sabias palabras que decía el extinto presidente Velasco Ibarra, de que el militar debería llevar en su mochila la Constitución. Yo le aumentaría un poquito nada más, que el militar y el policía deberían dominar la Constitución, que es diferente, para precisamente evitar que sean utilizadas en intereses particulares o partidistas. Patricio Acosta, coronel en servicio pasivo, gracias por venir a Contacto Directo. A usted muchas gracias, Lenín. Al volver, Rosa Matilde Guerrero, asesora de la Superintendencia de Bancos. Las ganancias de la banca en 2019, poca inclusión financiera y el ingreso de la banca extranjera. Ya regresamos. Que la banca se gane 615 millones de dólares en un año no significa que tengamos el mejor de los sistemas. Que la banca capte 1.000 millones de dólares de organismos internacionales tampoco resulta suficiente si tenemos una posición deficiente en lo que se refiere a inclusión financiera. La doctora Rosa Matilde Guerrero, asesora de la Superintendencia de Bancos y experta en finanzas internacionales, nos acompaña esta mañana. Doctora, empecemos por lo básico. ¿Qué es la inclusión financiera? Buenos días. Buenos días, Lenin, y buenos días a todos los que nos escuchan. Básicamente, y gracias por la pregunta, la inclusión financiera es acceso, es decir, que se encuentre, por ejemplo, un cajero automático en donde la gente lo necesita, uso, que verdaderamente lo pueda usar. Y finalmente, que esté educado para poder tomar decisiones, por ejemplo, cuando le ofrecen una tarjeta de crédito y pueda escoger la mejor. Y todo esto con protección al usuario de servicios financieros. ¿Y cuál es la evidencia, doctora, de que estamos mal en este punto de la inclusión financiera? Sí, básicamente ahí tenemos los indicadores que refleja el Global Findex, la última encuesta que la realiza el Banco Mundial. Y ¿qué nos dice? Nos dice que estamos lejos de los parámetros y de varios países de la región. Por ejemplo, en términos de una cuenta corriente en una institución financiera, Ecuador está alrededor del 50%, mientras Chile tiene como el 50%, la región 54% y Chile el 73%. Es decir, el uso de una cuenta corriente en el país es muy limitado. Y eso evidentemente hace que la gente, por ejemplo, tenga bajo el colchón sus recursos. Y eso es un problema evidentemente en una economía dolarizada. A pesar de eso, Lenin, solo quiero comentar algo. Si uno ve aquí, en el Ecuador, el esfuerzo que ha hecho el sector financiero es importante en términos de inclusión y se ven, por ejemplo, el incremento en términos de cajeros, de POS, que son esas maquinitas negras por donde se pasan las tarjetas. Y en realidad, eso llamamos puntos de venta, han crecido casi en 56.000. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, cuando se lee el puesto del sistema bancario ecuatoriano en términos de quién nos mide, como es el microscopio, vemos que el Ecuador ha caído nuevamente este año y estamos en el puesto 25. Por eso mismo, ¿no es cierto?, en dolarización, uno de los temas fundamentales es el fortalecimiento de la banca nacional, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿a través de qué? De que maneje sus indicadores conforme las mejores prácticas de Basilea III. Una precisión, sí, doctora. Perdón. El Global Findex dice que 5 millones de ecuatorianos no tienen acceso a servicios financieros. Cuando hablan de 5 millones, ¿a qué grupo se refieren? ¿Esas cifras en relación a la población económicamente activa o al total de habitantes del país?
Esa cifra es levantada en base a una encuesta y se refieren al total de la población, porque ahí los más excluidos justamente son jóvenes, discapacitados, mujeres y ancianos, porque esos son los más excluidos y a ellos hay que llevar justamente estos productos para que sus ingresos se deterioren menos. Ahora, en diciembre, si no me equivoco, la superintendenta de bancos anunció el desarrollo de un programa de inclusión financiera. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, y le decía, ¿por qué un programa de inclusión financiera? Porque eso va a ayudar, ¿no es cierto?, con una serie de incentivos. ¿Qué incentivos? Los depositantes del sistema financiero y las instituciones controladas por la Super, que son varias auxiliares, lo que hacen es colocar los recursos, parte de los recursos de los propios depositantes, en la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, alrededor de 77 millones. Pero Finanzas le asigna solo 21 millones del 2019 y el 2020, 20 millones. La superintendenta ha pedido, porque se necesita en dolarización, fortalecer la supervisión bancaria, 47 millones para mínimamente cumplir con la supervisión adecuada. Y dice, esa diferencia en un país como este de déficit fiscal, pongámoslo en un fondo de inclusión financiera, donde quienes están en el comité, un delegado de la presidencia, un delegado de la Asociación de Bancos y de las otras instituciones auxiliares que controlamos, es decir, no administra la superintendencia. ¿Y qué hace? Pone en concurso fondos, lo administra un tercero y la institución financiera o auxiliar que quiere poner más cajeros, más POS en el oriente, que es donde menos existe puntos de venta del sistema financiero, participa de esos recursos. Pero ¿quién gana? El que ofrece más contraparte, el que ofrece poner más puntos de venta en esos sitios, más puntos de venta en la serranía ecuatoriana, más puntos de venta en las zonas urbanas, en Guayaquil, Quito y Cuenca. Esto, entonces, doctora, usted lo que está llegando... esto como una alternativa al proyecto de la billetera electrónica que en un principio estuvo asignada por los desacuerdos y hoy, solucionados aquellos, igual no arranca, no despega. No, Lenny, yo no creo como una alternativa, al contrario, como complemento, porque la misma billetera, ¿no es cierto?, ¿qué necesita para ir a las zonas más alejadas? Justamente, ¿no es cierto?, que puedan esos canales extenderse a los pueblos más alejados del oriente. Eso tiene costos para las instituciones financieras. Entonces el Estado dice, perfecto, usted tiene algunos costos. Es cierto que la banca tiene utilidades y que tenga utilidades no es malo, porque tiene que reinvertir en tecnología, tiene que poner en provisiones, ¿no es cierto?, y capitalizar. Por ende, lo único que se está dando es una parte de ese incentivo que llega a ¿quién? A los más pobres del país, si es que lo que tiene al lado, por ejemplo, es poder a través de su celular hacer un pago en lugar de bajar de un pueblo alejado en la sierra ecuatoriana a una ciudad para poder hacer una compra de sus abonos. Es una manera de leerlo, doctora, porque otras personas podrían pensar que sencillamente a las instituciones financieras no les interesa desarrollar inversiones fuertes en lugares donde hay una población muy baja y entonces toca hacer todo esto que está impulsando la superintendencia para que se desarrolle lo obvio, lo necesario. Algo más o menos similar, o sea, resulta que estamos ante una situación más o menos similar a como aquella de la prometida y no sucedida llegada de la banca extranjera al país, que según Asobanca tiene unos motivos muy definidos. Le invito a escuchar a Julio José Prado. La banca privada ecuatoriana y la Asociación de Bancos está totalmente dispuesta a que venga la banca extranjera, que vengan los capitales extranjeros al sistema bancario y que podamos tener un sistema bancario mucho más competitivo. Estamos listos para competir, pero ¿por qué no vienen esos bancos extranjeros? Porque obviamente tenemos una normativa internacional que todavía se mantiene de esa época anterior, una normativa internacional hecha a la medida correísta, ¿no es cierto?, que no nos tiene en línea con las mejores prácticas internacionales. Doctora Guerrero, ¿qué es concretamente lo que se tiene que reformar para que llegue la banca internacional acá y se ponga a competir con la banca nacional y quizás se pueda desarrollar una inclusión financiera de maneras distintas a las que ustedes proponen? Quizás se puedan hacer las cosas más fáciles y más rápido. Excelente pregunta, Lenny.
¿Cómo es posible eso? Básicamente, si usted pone a nuestro sistema financiero, a nuestra normatividad, con los mismos estándares con los que se regulan los bancos de Estados Unidos, los españoles, los franceses, porque así el supervisor va a estar contento de que su banca venga acá. ¿Cuáles son? Y usted los preguntaba. Primero, ¿sí?, que no solo se controle la institución financiera en el país, sino todo el grupo que tiene, porque eso da solvencia a los depositantes, así controlan los españoles. Segundo, ¿no es cierto?, que el patrimonio técnico se mida en base a parámetros internacionales, eso no se hace ahora. Tercero y fundamental, que se respete la autoridad, la autonomía administrativa y financiera del supervisor bancario, eso incluso pide el AFI. Y finalmente, que los parámetros, por ejemplo, de liquidez sean gestionados por la banca y por el gobierno, básicamente a través de un tema del encaje. Todo eso en conjunto y algunas otras cosas, como que el supervisor tenga capacidad sancionatoria clara y transparente, permiten irnos aproximando a Basilea, y eso en dolarización es fundamental porque atraerá recursos de la banca internacional y, como usted bien dice, generará competencia, y esa será la forma de que baje la tasa de interés. Ahora, esas reformas son las que estaban contenidas en el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero que la Asamblea archivó. Totalmente, Lenin, efectivamente, esas reformas y la de proteger mejor y de mejor forma, con mejores instrumentos, a la usuario de servicios financieros, pilar cuarto y fundamental de la inclusión financiera, efectivamente. Y la superintendenta de bancos, según conocemos, volverá a pedir a las autoridades, al presidente de la Junta Monetaria, que esas son las reformas necesarias para impulsar la banca, que además fueron conversadas con la Asociación de Bancos y, por supuesto, con Julio José y las otras personas, pero también con las instituciones auxiliares para promover, por ejemplo, las fintech, que son, ¿no es cierto?, estas otras innovaciones que pueden bajar los costos de la banca, porque lo que hacemos es promover más servicios a través del Internet o de la banca móvil. Se vuelve urgente entonces retomar estos temas. Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales, asesora de la Superintendencia de Bancos. Gracias por venir esta mañana a Contacto Directo. Concluimos Contacto Directo. Gracias por sintonizarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.